Shalom, la paz sea con ustedes. Aquí nuevamente haciendo un video para compartir con ustedes sobre los alimentos que aparecen en Levítico 11. Vamos a hablar un poco sobre este tema y después lo vamos a ir decodificando en el... No quiero usar esa palabra decodificar como algo extraño, ¿no? Simplemente ir viéndolo, entendiéndolo desde lo espiritual, que es al final lo más importante, no quedarnos solo en lo material, digamos, en la ley, en una ley dietética que, bueno, que puede ser beneficiosa para la salud, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es el verdadero significado, lo que realmente toma sentido con Jesús. Entonces, bueno, vamos a ir primero a Levítico 11, como les dije, donde habla sobre los animales limpios e inmundos. Y aquí, bueno, hace todo un listado de animales limpios e inmundos y cuáles convienen y cuáles no comer. Entonces, yo les voy a hablar así a grandes rasgos, después ustedes lo leen. Habla que los animales que son buenos para comer son aquellos que tienen la pezuña hendida, partida en mitades y que rumian. Y bueno, entre ellos tenemos, bueno, los clásicos que son la vaca, el cordero, el cabrito, el chivito, bueno, y otros, ¿no? Pero esos serían los clásicos. Y después tenemos los animales que no son aptos para comer, que son los que no tienen la pezuña hendida y que no rumian. Es decir, que tienen que tener estas dos características, porque por ejemplo, el cerdo, del que tanto se habla, el cerdo tiene la pezuña hendida y partida en mitades, pero no rumia. Por lo tanto, es un animal inmundo. Y después tenemos, por ejemplo, la liebre, que sería el contrario, ¿no? La liebre rumia, pero no tiene pezuña hendida, partida en mitades, por lo cual es inmunda. Liebre o conejo, ¿no? Entonces ya vamos viendo, se dan esas dos características. Y después, bueno, también habla de los peces que tienen que tener escamas, los que son aptos para comer, tienen que tener escamas y aletas. Y bueno, después, por supuesto, los reptiles no son aptos para comer. Las aves, hay un montón de ellas que no son aptas para comer, ahí también da la lista, ¿no? Como el avestruz, la lechuza, la gaviota, el búho, la cigüeña, etc. Y después, eso sería todo con respecto a los animales. Y después es interesante, bueno, los insectos por supuesto que no se pueden comer. Hay un versículo en el cual enumera algunos insectos, que es el versículo 22 de Levítico 11, que da como una excepción. Estuve investigando y en realidad, aunque dice la traducción de Reina Valera, por ejemplo, dice la langosta según su especie, dice, estos comeréis de ellos, de los insectos. La langosta según su especie, el langostín, el argol y el hagab según su especie.
Pero estos son langostas del desierto, que realmente hoy no hay. Entonces como que son langostas del desierto, la roja, la amarilla, la gris moteada y la blanca. Esas serían como las únicas excepciones con respecto a los insectos. Pero bueno, los insectos no se pueden comer, según la dieta del creador. Y es interesante porque Dios en su sabiduría nos dice para nuestro propio beneficio qué es lo que sí podemos y lo que no. Y está muy bien, pero eso nos va a acercar más a Dios, nos va a hacer más aptos, es decir, más, por seguir la dieta kosher también se le llama, ¿no? La dieta de Levítico 11, bueno, está salvo, está más cerca de la salvación, está o no, o eso lo aleja a uno. No, claramente ya tenemos que madurar y ver que si bien es algo bueno para nuestra salud, tiene que haber algún otro significado mucho más importante, ¿no? Que ese. Porque como dijo el mismo Jesús en Marcos 7, vamos a ir un poquito a Marcos 7, cuando está hablando con los fariseos, que justamente lo retan a Jesús, ¿no? Le recriminan que no se haya lavado las manos antes de comer. Él en el versículo 6, por ejemplo, de Marcos 7, versículo 6, les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y después, en el versículo 14, dice, del mismo capítulo, dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es decir, aquí Jesús ya deja muy en claro que una cosa es el vientre, otra cosa es el corazón, y lo que a Jesús le importa es el corazón. Entonces, vamos a ver más allá cuál es el significado verdadero de los alimentos. Y para eso nos va a ayudar mucho llegar a los versículos ya del final del capítulo 11 de Levítico. Por ejemplo, vamos a tomar desde el versículo 33, donde dice: toda vasija de barro, dentro de la cual cayere alguno de ellos, de los alimentos, porque ahora ya pasa a hablar de los alimentos, a hablar de las vasijas donde se cocinan. Dice: toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella,
y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Es decir, era grave, ¿no? Es grave. Por ejemplo, si un pedazo de cerdo caía en el horno, había que destruir el horno, había que derribar el horno o los hornillos. Había que destruirlos. Qué importante, ¿no? Que era. Entonces realmente era muy importante. Por eso se entiende que los discípulos realmente no hayan entendido a Jesús primero, ¿no? Así cuando habló de esto por primera vez, porque para ellos, claro, iba a la salvación, iba a la condenación, ¿no? La salvación, sí. Era fundamental cumplir la ley, porque con ello les iba la vida. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Quiénes son las vasijas? Ya una vez que, bueno, vamos entendiendo la Biblia y vamos leyendo, ¿quiénes son las vasijas? Son los hombres, somos nosotros. Las vasijas esas que son formadas por el Creador, ¿no? Por el alfarero. Entonces, ¿qué cae dentro de esa vasija en este caso? El alimento, que puede ser puro o inmundo. Y el alimento, en este caso, ¿qué simboliza? Simboliza el pecado. El alimento inmundo simboliza el pecado. Por eso es que en la ley de Levítico se dice que hay que destruir todo si algo entra en contacto con ese alimento inmundo. Porque así es el pecado. Aún los pecados que nosotros ni siquiera sabemos que estamos cometiendo. Porque puede ser que haya alguien que, como en el antiguo pacto, ¿no? Que no sabía que estaba cometiendo un pecado, pero bueno, hay que revertir eso, hay que subsanar. En ese momento se subsanaba quebrando la vasija o rompiendo la hornalla, el horno. Y bueno, entonces, en el nuevo pacto hay pecados, es decir, todos los pecados se subsanan ¿cómo? Se subsanan con el sacrificio de Jesús. Él es el que limpia las vasijas, limpia el horno, lo restaura, al horno roto, a la vasija rota, lo restaura. Y entonces ahí empieza a tomar sentido, ¿no? Todo esto de los alimentos limpios y inmundos. Y después también habla sobre semillas, ¿no? En este pasaje habla sobre semillas. Dice, versículo 36. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Bueno, y ahí sigue hablando sobre qué hay que hacer cuando
cuando uno toca el animal inmundo, después sigue hablando sobre, que los reptiles son inmundos todos y son abominación y no hay que comerlos. Y bueno, sigue hablando sobre ese tema. Podemos leer algunos versículos ya del final. Dice: todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 patas, 4 o más patas, no lo comeréis, porque es abominación. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Bueno, y ahí termina Levítico 11 dando todas las directivas sobre qué es lo que sí se podía comer y lo que no se podía comer. Entonces, como ya estamos viendo, todo esto tipifica verdades en el reino espiritual, ¿no? Hemos visto, la vasija somos nosotros, los animales inmundos son el pecado, que hay que destruirlo. El único que lo puede destruir es Jesús, nosotros no podemos. Y la semilla es la palabra. La palabra que tiene que estar siempre limpia, ¿no? Siempre tiene que estar limpia la palabra. Entonces tenemos que ir ya al nuevo pacto y ver, por ejemplo, en Hechos 11, del 4 al 18, tenemos aquel pasaje en donde podemos ver esa visión que tiene Pedro de esa sábana llena de animales inmundos. Y entonces vamos a leer un poco aquí donde dice: estaba yo, Pedro, ¿no? Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Bueno, y sigue, pero voy a pasar al versículo 15, donde dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estamos aquí hablando de animales, porque muchos toman este pasaje también como, bueno, hablando sobre la ley dietética, ¿no? No, y aquí además está hablando del bautismo del agua y del espíritu del agua versus el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pedro? Está hablando de personas, de gentiles que son regenerados por el Espíritu Santo y bueno, pasan a ser animales limpios,
que antes eran animales inmundos, pero pasan a ser animales limpios. De hecho, hay muchos pasajes en la Biblia que habla sobre los gentiles llamándolos perros. Entonces, bueno, claro, todos los gentiles son perros. Podemos decir todos somos perros. Los judíos que no creen en Jesús también son perros. Son animales inmundos. Nosotros, antes de creer en Jesús y renacer en el Espíritu y tenerlo como Señor y Salvador, también éramos animales inmundos. Entonces, eso es lo que hay que entender. En este momento, Pedro está hablando de que cuando se produce el milagro del nuevo nacimiento, cuando, como dice el último versículo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, bueno, hay un cambio de naturaleza. Entonces, ese es el cambio, ¿no?, de los animales inmundos que Pedro vio en esa sábana. Y bueno, después son regenerados, después se produce el milagro del nuevo nacimiento en agua y en espíritu. Y después también habla sobre las semillas, ¿no? Muy llamativamente habla sobre las semillas. Y entonces, para entender, siempre veamos qué pasajes hay en el Nuevo Testamento que nos puedan clarificar lo que a veces está un poco oscuro en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir a la parábola del sembrador, que también está en Marcos 4. Está en varios evangelios, pero vamos a tomar el de Marcos y vamos a ver los 4 tipos de tierra, ¿no? Porque la semilla siempre es una, es la palabra. Pero hay 4 tipos de tierra donde puede caer esa semilla, donde puede o no germinar y crecer. Y bueno, vamos a leer y vamos a ir viendo cómo hay una correlación con los animales. Dice, parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esa es la primera, ¿no? Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte, la tercera, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es todo espiritual. Todos los ejemplos son materiales, ¿no?
como la tierra, la semilla, los animales, las vasijas, pero la verdad es espiritual. Entonces es el Espíritu Santo el que nos guía, ¿no?, a la verdad. Hay que orar para ese entendimiento. Entonces les dijo, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esa es la primera tierra, ¿no? La primera tierra, donde se siembra la palabra, pero nada, o sea, cae en el terreno y no pasa nada, es como si rebotara. Hay personas que son así, uno intenta llevarles palabra, pero es como si no la escucharan, es decir, rebota. Y vamos a ir haciendo la analogía entre los 4 tipos de tierra y 4 tipos de animales. Están los animales sin pezuña, hendida y que no rumian, ¿no? Como por ejemplo, como les dije antes, puede ser el perro. Pueden ser muchos animales, hay muchos en la lista, pero bueno, tomemos el perro, porque ese es el animal que Dios toma para hablar sobre los gentiles, los que no entrarán en el reino, ¿no? Cuando también en Apocalipsis dice así, los perros quedarán afuera. Pero bueno, obviamente que no está hablando de los perros animales. Obviamente que los perros también están hechos de carne, también, bueno, eso da para un video nuevo. Los perros están hechos de carne y hueso como los seres humanos y tienen alma. Los perros tienen alma, todo ser viviente tiene alma, como vimos en el estudio, por ejemplo, del Salmo 150. Todo lo que respira alabe a Jehová, pero ahí ese verbo, respira, está bien traducido, pero en realidad es el verbo todo lo que tiene alma. Todo lo que tiene alma, alabe a Jehová. Entonces, eso daría para un estudio muy interesante, que lo tengo planeado hacer, sobre los animales. Y ¿por qué me interesa aclarar esto? Bueno, sí, claro, es todo lo que tiene alma, en realidad, en hebreo. Kol neshama. Que bueno, los perros van a resucitar también. Los perros, toda carne va a resucitar en el arrebatamiento, en el día del arrebatamiento. Y bueno, habrá perros que entren al cielo, habrá perros que sean regenerados también. Yo pienso que todos los animales van a ser regenerados porque no tienen posibilidad de arrepentirse. Entonces Dios les dará un cuerpo glorificado. Y bueno, eso con respecto a ese pasaje de Apocalipsis, creo que es 22, donde habla sobre los perros. Sí, creería que es 22, Apocalipsis 22, que habla que los perros no entrarán. Y bueno, por supuesto que está hablando de estos perros. Los perros que son como la primera tierra, donde la palabra les rebotó durante su vida terrenal. Las personas perro, ¿no?,
que no tienen pezuña hendida y que no rumian, que no aceptan la palabra, son absolutamente mundanos y no aceptan la palabra. Y después está la segunda tierra, donde dice, versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, hay mucha gente así, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, sí, reciben la palabra, reciben el evangelio, pero bueno, en cuanto tienen que testificar, en cuanto vienen las pruebas en la vida, como dijo Jesús, vamos a ser perseguidos por la palabra, pero no la persecución por antonomasia que uno toma, no esa persecución de los que no quieran recibir la marca cuando el anticristo nos persiga. No, esto habla de los 2000 años pasados. Siempre hubo persecuciones, hasta pequeñas persecuciones que pueden hacer tus seres queridos cuando ven que cambiaste, que recibiste el evangelio. Entonces, aquí están los que parece, sí, que recibieron la palabra, parece que renacieron, pero en realidad no. Y allí están los animales que tienen pezuña hundida, es decir, parecen, pero no rumian, no hablan palabra, no mastican palabra, no meditan palabra, como puede ser el chancho, el cerdo. El cerdo es un animal con pezuña hendida, pero no rumia. Entonces, ahí vemos la segunda analogía. Y después dice, el tercer suelo es el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, allí está el tercer tipo de animal, que rumia, parece que habla palabra, parece que de verdad esa semilla creció, pero ¿qué pasa? No tiene pezuña hendida. No tiene pezuña hendida. Entonces, no es verdadero. No es verdadero. Es un animalito que, o bueno, es una persona que lo atrae demasiado el mundo. Entonces, bueno, lo dijo Jesús, no se puede servir a dos amos. Se lo dijo al joven rico, no se puede servir a dos amos, ¿no? O sea, vende todas tus cosas, porque lo atraía mucho todas las riquezas. No es porque las riquezas en sí mismas sean malas, pero bueno, se pueden convertir en un Dios con minúscula para muchas personas. Y este es el caso de esta tierra, ¿no? El engaño, las riquezas, las codicias entran y ahogan la palabra. Y podemos tomar, por ejemplo, el conejo. El conejo rumia, pero no tiene pezuña hendida. Entonces, tipifica a este tercer animal. Y después está la última tierra, en el versículo 20, donde dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, a 60 y al 100 por uno. Bueno, son los animales que oyen la palabra y esa palabra brota y da fruto en diferentes niveles, porcentajes. Y bueno, ese es el que tiene la pezuña hendida y rumia.
¿Y cuál es el animal que siempre toma Jesús por modelo? O sí, porque como simbología es la oveja. Entonces, bueno, esa sería la verdadera, ¿no? Y la buena enseñanza sobre los animales puros e impuros de Levítico 11. Si alguien nos pregunta, bueno, si comer un animal inmundo nos va a condenar, no, por supuesto que no, pero puede ser que nos haga daño a nivel corporal. Eso seguramente no va a ser bueno para nuestro cuerpo. Pero bueno, eso ya sería todo otro tema. Qué es bueno y qué es malo para nuestro cuerpo. Aparte, hoy en día las cosas cambiaron muchísimo, ¿no? De hace 2000 años, y eso sí que cambia. La palabra es eterna, pero hoy con todos los tóxicos que hay, todo el glifosato y bueno, han cambiado muchas cosas de la comida, ¿no? El gluten, está todo contaminado. Bueno, entonces daría para todo otro tema, pero no hay comida impura para Dios. Y si bien hay animales que son impuros, bueno, como el mismo Jesús, bueno, Dios ya le enseñó a Pedro, a través del bautismo por el Espíritu Santo todo es regenerado. Entonces esa es el verdadero significado. Bueno, espero que les haya sido de bendición y me despido hasta un próximo video. Que Dios los bendiga.